Mi nombre es Hilda María Chantre, estudiante del tercer periodo de Economía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta tarde voy a comentarles los distintos procesos económicos, sociales y políticos que se han desarrollado en nuestro país desde la Constitución Política de Colombia en 1991 hasta la actualidad. En nuestra primera parte vamos a hablar de la Constitución de 1991 y lo que es la séptima papeleta. La Constitución de 1991 marcó un suceso muy importante en la historia de nuestro país, ya que estableció un marco jurídico y político que buscaba promover la democracia, la justicia y la igualdad en el país. A continuación, voy a describirles algunos procesos económicos, sociales y políticos que han acompañado el desarrollo de Colombia desde entonces. Vamos a hablar sobre el movimiento de la séptima papeleta. Dice, en 1991, una iniciativa estudiantil para reformar la política de Colombia de 1886, tras el asesinato del candidato Luis Carlos Galán en 1989, los estudiantes universitarios organizaron una marcha a la que le llamaron la Marcha del Silencio y propusieron incluir una séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990 para apoyar la convocatoria a una asamblea constituyente. Aunque la Registraduría Nacional se negó a contabilizar los votos, los estudiantes lograron recolectar cerca de 2 millones de votos a favor de la reforma constitucional. El presidente Virgilio Barco emitió un decreto 927 de 1990 que permitió contabilizar los votos de la séptima papeleta en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. El resultado fue abundante, favorable a la convocatoria de una asamblea constituyente. Esto conllevó a la creación de la Constitución Política de Colombia en 1991. Ahora les voy a hablar sobre el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una estrategia gubernamental implementada en el año 2000 para combatir el narcotráfico y la violencia en el país. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se buscó fortalecer la lucha contra las drogas y los grupos armados ilegales mediante la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos. El Plan Colombia incluyó varias líneas de acción como fortalecimiento a la fuerza pública. Esto buscó mejorar la capacidad militar y policial para combatir los grupos armados ilegales y el narcotráfico. La erradicación de cultivos ilícitos. Se implementaron programas para erradicar los cultivos de coca y otros productos ilícitos. Hubo un desarrollo alternativo que promovió el desarrollo económico y social en áreas afectadas por la violencia y el narcotráfico. La cooperación internacional. Buscó fortalecer la cooperación con otros países y organismos internacionales para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. En resumen, los inicios del siglo XXI en Colombia estuvieron marcados por importantes eventos y procesos que transformaron la política, la economía y la sociedad del país. El movimiento Séptima Papeleta y el Plan Colombia son dos ejemplos de cómo el país buscó abordar los desafíos de la violencia, la corrupción y el narcotráfico.
En nuestra segunda parte vamos a hablar del periodo de reelección que surgió en el año 2002 al 2018. El periodo de reelección en Colombia se refiere a los 2 mandatos consecutivos del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país desde el 2002 hasta el 2010. Durante su gobierno, Uribe implementó una política de seguridad democrática que buscó fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional y combatir a los grupos armados ilegales. En este periodo, Álvaro Uribe Vélez fue reelegido como presidente de Colombia en el año de 2006, después de una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata. En el contexto político, esta reelección llevó a cabo una seguridad democrática. El gobierno de Álvaro Uribe se centró en la política de seguridad democrática que buscaba recuperar el control territorial y cambiar a los grupos armados ilegales. La reforma constitucional en el 2004 se aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, lo que posibilitó que Uribe se presentara a la reelección en el año de 2006. La reelección presidencial. En el 2006, Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales de 2006 en primera vuelta con una amplia mayoría de votos. Durante su segundo mandato, Uribe continuó con su política de seguridad democrática y profundizó las relaciones de Estados Unidos. La seguridad y el orden público. La política de seguridad democrática logró reducir la violencia y mejorar la seguridad en algunas zonas del país. La economía y el desarrollo. Durante este gobierno de Uribe, Colombia experimentó un crecimiento sostenido y se implementaron políticas para atraer inversiones extranjeras. La polarización política. La reelección de Uribe y su estilo de gobierno generaron una fuerte polarización política en el país, con sectores críticos que argumentaban que su gobierno estaba erosionando las instituciones democráticas. El fin del periodo no reelección. En el 2010, Álvaro Uribe no pudo presentar a la reelección debido a la prohibición constitucional de más de 2 mandatos consecutivos. Legado y continuidad. El gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa de Uribe, continuó algunas de las políticas de seguridad democrática, pero también inició un proceso de paz con las FARC. La seguridad democrática fue una política implementada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para fortalecer la seguridad y la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Esta política se centró en la lucha contra los grupos armados ilegales como las FARC y el ELN y en la protección de población civil. El proceso de paz del año 2006. En el 2016, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró un acuerdo de paz con las FARC después de más de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba. Dice, el acuerdo buscaba poner fin al conflicto armado que duró más de 50 años. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esto? El conflicto armado en Colombia se inició en la década de 1960
y se convirtió en uno de los más largos y complejos de la historia de América Latina. Las negociaciones previas. Antes del proceso de paz de 2016, hubo varias negociaciones y acercamientos entre el gobierno y las FARC, pero no se logró un acuerdo definitivo. ¿Cómo fue el proceso de paz? Hubieron negociaciones en Habana en el 2012. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron negociaciones en La Habana, en Cuba, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz. Los temas de negociación se centraron en varios temas, incluyendo la dejación de armas, la participación política de las FARC, la justicia transicional y la reparación a las víctimas. En el acuerdo de paz, después de 4 años de negociación, el gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo de paz en agosto de 2016. ¿Cómo fue esa implementación del acuerdo? La firma del acuerdo fue firmado el 26 de septiembre del 2016 en Cartagena, nuestro país. Referendo. En octubre del 2016 se realizó un referendo para que los colombianos aprobaran o rechazaran el acuerdo de paz. Aunque la mayoría de los votos fueron a favor del acuerdo, la participación fue baja, el resultado fue ajustado. Renegociación. Después del referendo, el gobierno y las FARC renegociaron algunos puntos del acuerdo para abordar las preocupaciones de los críticos. ¿Cómo fue la implementación del acuerdo de paz? Comenzó en el año de 2017 con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la iniciativa del proceso de desmovilización de las FARC. ¿Cuáles fueron esos logros y esos desafíos? El fin del conflicto armado. El acuerdo de paz puso fin al conflicto armado entre el gobierno y las FARC, lo que ha permitido una reducción significativa en la violencia y la inseguridad en el país. Participación política. Las FARC se convirtieron en un partido político legal, lo que ha permitido su participación en la política colombiana. Justicia transicional. La JEP ha comenzado a investigar y juzgar a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. ¿Cuáles han sido los desafíos? La implementación del acuerdo de paz ha enfrentado desafíos, incluyendo la resistencia de algunos sectores políticos y sociales y la necesidad de abordar la violencia y la inseguridad en algunas regiones del país. En resumen, el proceso de paz en Colombia fue un logro significativo que puso fin al conflicto armado entre el gobierno y las FARC, aunque la implementación del acuerdo ha enfrentado desafíos, que es un paso importante hacia la constitución de una paz sostenible y duradera en el país. También han surgido movimientos políticos alternativos. En Colombia han surgido varios movimientos políticos que han buscado ofrecer una opción diferente a los partidos políticos tradicionales. Algunos ejemplos incluyen el movimiento de las FARC, que se convirtió en un partido político después del acuerdo de paz, y otros movimientos sociales y políticos que buscan promover la justicia y la igualdad. Otro movimiento político, tenemos el Pacto Histórico. Es una coalición de partidos y movimientos políticos de izquierda
que buscan promover la justicia social y la igualdad en el país. El pacto histórico ha sido liderado por figuras como Gustavo Petro, quien fue elegido presidente en el año de 2022. Otros partidos tenemos Colombia Humana. Este es un movimiento político que busca promover la justicia social y la igualdad en el país. Colombia Humana ha sido liderada por figuras como Gustavo Petro y ha sido parte del pacto histórico. Otro partido político, las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común FARC. Después del acuerdo de paz en el año de 2016, las FARC se convirtió en un partido político que busca promover la justicia social y la igualdad en el país. La Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un partido político de izquierda que busca promover la justicia social y la igualdad en el país. La Unión Patriótica ha sido parte de la oposición política en Colombia y ha sido liderada por figuras como Aida Abella. Movimiento Progresista. Este es un movimiento político que busca promover la justicia social y la igualdad en el país. El movimiento progresista ha sido liderado por figuras como Gustavo Petro y ha sido parte del pacto histórico. Características de los movimientos políticos alternativos. Han tenido una característica importante, la promoción de la justicia social y la igualdad. Los movimientos políticos alternativos en Colombia buscan promover esa justicia social y esa igualdad en el país. Oposición a la política tradicional. Estos movimientos buscan ofrecer una oposición diferente a los partidos políticos tradicionales y promover cambios en la política y la sociedad. Participación ciudadana. Los movimientos políticos alternativos buscan promover la participación ciudadana y la inclusión de diferentes sectores de la sociedad en la toma de decisiones políticas. El surgimiento de estos movimientos también han traído desafíos y también oportunidades. Tenemos construir una base social. Los movimientos políticos alternativos se enfrentan el desafío de construir una base social amplia y diversa que los apoye. Promover la unidad. Estos movimientos deben promover la unidad y la cohesión entre sus miembros y simpatizantes para lograr sus objetivos. Incidir en la política. Los movimientos políticos alternativos buscan incidir en la política y promover cambios en la sociedad y el Estado. Vamos ahora a hablar sobre los efectos de la migración en Colombia. Colombia ha experimentado una gran cantidad de migración interna y externa desde el conflicto armado y la violencia. La migración ha tenido efectos significativos en la economía, la sociedad y la política del país. Algunos de estos efectos incluyen la pérdida de mano de obra calificada, la sobrecarga de los servicios públicos en las áreas de recepción y la necesidad de políticas públicas para atender a los migrantes. La migración de Venezuela a Colombia se debió principalmente a la crisis económica, política y social que enfrentaba Venezuela desde el año 2010, que es una crisis que ha generado una fuerte ola de migración hacia Colombia, convirtiéndose en el país con mayor número de venezolanos en el exterior, con aproximadamente 1.8 millones de venezolanos y colombianos retornados.
Esta migración ha traído efectos en la economía, productividad laboral. La migración ha tenido un impacto positivo en la producción laboral colombiana a corto plazo, especialmente aquellos con niveles educativos altos que han contribuido más a la productividad que la población no migrantes con niveles educativos bajos. Mercado laboral. La migración ha generado un aumento en la oferta laboral, lo que ha podido afectar los salarios y las condiciones de trabajo de algunos sectores, especialmente en el sector informal. Crecimiento económico. Según el Banco Mundial, la migración podría generar crecimiento económico en Colombia si se toman las decisiones adecuadas de política, aumentando la inversión y el consumo. Los efectos en la sociedad. La migración ha tenido también efectos como la integración social. La migración venezolana ha generado desafíos para la integración social, ya que muchos venezolanos han tenido que adaptarse a una nueva cultura y a una nueva sociedad. La xenofobia y discriminación. La migración también ha generado episodios de xenofobia y discriminación, lo que ha requerido una respuesta efectiva del gobierno y la sociedad civil. Por último, tenemos la pandemia del COVID-19. La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto significativo en Colombia, afectando la política, la sociedad y la economía de nuestro país. A continuación, te presento acontecimientos que causaron la pandemia. Tuvo un impacto político. En medida de emergencia. El gobierno colombiano declaró el estado de emergencia para enfrentar la pandemia, lo que permitió implementar medidas como la cuarentena obligatoria y la restricción de la movilidad. Coordinación interinstitucional. La pandemia requirió la coordinación entre diferentes instituciones y niveles de gobierno para implementar medidas, efectos de prevención y control. Desafíos en la gobernanza. La pandemia puso a prueba la capacidad del gobierno para responder a crisis sanitarias y económicas y destacó la importancia de la planificación y la preparación. Impacto social. La cuarentena y el distanciamiento social. La pandemia llevó a la implementación de medidas de cuarentena y distanciamiento social, lo que afectó la vida diaria de las personas y las comunidades. Impacto en educación. La pandemia afectó la educación en Colombia, ya que las clases presenciales se suspendieron y se implementaron modalidades de educación a distancia. Desafíos en la salud mental. La pandemia también tuvo un impacto en la salud mental de las personas, ya que la incertidumbre y el aislamiento social generaron estrés y ansiedad. En el impacto económico, el cierre de negocios y pérdida de empleos. La pandemia llevó al cierre de muchos negocios y la pérdida de empleos, especialmente en sectores como la industria, el comercio y el turismo. Impacto en la economía informal. La pandemia afectó significativamente a la economía informal en Colombia, ya que muchos trabajadores informales se vieron afectados por la cuarentena y la reducción de la actividad económica. Desafíos en la recuperación económica. La pandemia
generó desafíos para la recuperación económica en Colombia, ya que la economía se vio afectada por la reducción de la demanda, la oferta y la incertidumbre sobre el futuro. En resumen, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en Colombia, afectando la política, la sociedad y la economía de nuestro país. Las respuestas a la pandemia requirió la coordinación, la planificación y destacó la importancia de la preparación y la resiliencia en la cara de crisis sanitarias y económicas. Por último, tenemos el giro a la izquierda. En los últimos años, Colombia ha experimentado un giro a la izquierda en la política, con la elección de gobiernos que buscaban promover la justicia social y la igualdad. Algunos ejemplos incluyen la elección de Gustavo Petro como presidente en el año de 2022, quien ha implementado políticas para abordar la desigualdad y la pobreza en el país. Este giro a la izquierda ha generado debates y desafíos en la política colombiana. Aspectos políticos. Cambio en la orientación política. El giro a la izquierda ha llevado un cambio en la orientación política del país, con un enfoque en la justicia social y la igualdad. Fortalecimiento de la democracia. Se ha buscado fortalecer la democracia y la participación ciudadana con un mayor énfasis en la inclusión y la representación de diferentes sectores de la sociedad. Relaciones internacionales. El gobierno de izquierda ha buscado fortalecer las relaciones con países de la región y con otros países que comparten valores similares como la cooperación y la solidaridad. En el aspecto económico, las políticas económicas progresistas. El gobierno de izquierda ha implementado políticas económicas progresistas, como el aumento del salario mínimo, la inversión en la educación y salud, la promoción de la industria nacional. Otra política, la redistribución de la riqueza. Se ha buscado reducir la desigualdad económica y promover una distribución más justa de la izquierda a través de políticas como la tributación progresiva y la inversión en diferentes programas sociales. En el aspecto social, la inversión en educación y salud. El gobierno de izquierda ha invertido en educación y salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir las brechas sociales. Promoción de la igualdad. Se busca promover la igualdad y la inclusión con políticas que buscan proteger los derechos de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados. Fortalecimiento en la sociedad civil. El gobierno ha buscado fortalecer la sociedad civil y promover la participación ciudadana con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa. En resumen, el giro a la izquierda en Colombia ha tenido impactos significativos en diferentes aspectos del país, desde la política y la economía hasta la sociedad y la cultura. Aunque hay desafíos y críticas, este cambio político ha buscado promover la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible. Como tercera parte,
tenemos una reflexión sobre los acontecimientos que han tenido un impacto significativo en Colombia, transformando la política económica y la sociedad en el país. En el conflicto armado y paz. El conflicto armado que azotó al país durante décadas y décadas ha dejado huellas profundas en los territorios. Sin embargo, el acuerdo de paz firmado en el 2016 ha abierto oportunidades para la reconciliación y la construcción de paz en las regiones. Globalización y economía. La globalización ha traído consigo cambios económicos y culturales que han impactado en los territorios colombianos. La apertura económica ha generado oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, pero también ha planteado desafíos para las economías locales. La migración y el desplazamiento. La migración y el desplazamiento ha sido un fenómeno común en Colombia debido al conflicto armado y la violencia. Estos fenómenos han generado desafíos para las comunidades receptoras y han impactado en la dinámica social y económica de los territorios. Han habido cambios climáticos y de medio ambiente. El cambio climático ha tenido un impacto significativo en los territorios colombianos, afectando la biodiversidad y los ecosistemas. Es fundamental que se tomen medidas para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Tecnología y comunicación. La tecnología y la comunicación han cambiado la forma en que las personas se relacionen y accedan a la información. En los territorios colombianos, la tecnología ha abierto muchas oportunidades para la educación, para el trabajo y la participación ciudadana. Impacto en los territorios. Diversidad y complejidad. Los territorios colombianos son diversos y complejos, con diferentes culturas económicas y dinámicas sociales. Los acontecimientos del siglo XXI han impactado de manera diferente en cada territorio. Han habido desafíos y oportunidades. Los territorios colombianos enfrentan desafíos y oportunidades en el siglo XXI. Es fundamental que se tomen medidas para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades para promover el desarrollo y la paz. Importancia de la participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental para que los territorios colombianos puedan influir en las decisiones que afecten su desarrollo y su futuro. Muchísimas gracias.